Jesús, el hombre de Nazaret del que se dice que predicó la caridad y realizó milagros, fue supuestamente enterrado exactamente en el lugar donde hoy se encuentra la famosa iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Durante mucho tiempo, este hecho apenas se puso en duda en el mundo cristiano. Sin embargo, hoy se sabe que el monumento que visitan millones de peregrinos cada año podría ser una invención de los romanos. Razón suficiente, pues, para llegar al fondo del misterio de la tumba de Jesús utilizando la tecnología actual. Con un permiso especial de los máximos dirigentes cristianos de Jerusalén, un equipo de expertos abrió la tumba del Mesías en 2016. Descubra lo que encontraron en este video. Iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén. Jesús nació en Belén alrededor del año 1 y fue crucificado en Jerusalén a la edad de 33 años. Al menos eso es lo que dice la Biblia. Después de su muerte, el cuerpo del Mesías fue llevado por mujeres a una cámara funeraria, y esta fue cerrada con una piedra. Si usted es cristiano, probablemente conozca la historia de que esta piedra rodó repentinamente después de 3 días y la cámara funeraria quedó vacía. Jesús había resucitado corporalmente. Se había aparecido a sus seguidores una vez más y luego había ascendido a Dios en el cielo. Este relato ya deja claro que la tumba de Jesús debe estar vacía. Por supuesto, este hecho por sí solo hace difícil con certeza que la tumba de Jerusalén es realmente la tumba en la que Jesús fue colocado en ese momento. Además, el mundo de la ciencia conoce hoy en día algunos hechos relativos a la fundación de la tumba que plantean interrogantes. ¿La tumba de Jesús, una invención de los romanos? Al principio, la joven comunidad cristiana fue duramente perseguida en el Imperio Romano como una secta. Solo el emperador romano Constantino se volvió en un cristiano devoto en el siglo IV de nuestra era. Esto fue gracias a la madre adoptiva de Constantino, una antigua esclava y posteriormente amante del padre de Constantino. La mujer, que probablemente procedía de la actual Croacia, era una cristiana de primera generación. A través de ella, Constantino, que había perdido a su verdadera madre a una edad temprana, entró en contacto con el cristianismo. Antes de una de las batallas más decisivas de su vida, Jesús se había aparecido al emperador romano y le había dado un consejo sobre cómo burlar a su adversario y hacerse con el único poder en el Imperio Romano. Tras la victoria de la batalla, Constantino rindió culto a Jesús y estableció el cristianismo como religión del Estado. En el año 326, Helena, la madre adoptiva de Constantino, viajó a Jerusalén para buscar rastros y reliquias de la vida de Jesús. Si uno cree en los informes, también encontró lo que buscaba. La entonces anciana Helena creía saber que la tumba de Cristo estaba bajo un templo de Venus. El emperador romano Adriano lo hizo construir sobre el lugar de culto en el año 135 para cortar de raíz el culto a Jesús. Junto con el obispo de Jerusalén, Macarios, Helena hizo demoler el templo. De hecho, se descubrió una tumba bajo el complejo del templo. El historiador eclesiástico de la antigüedad tardía Sócrates Scholasticos informa que Helena encontró una tabla de madera y algunos clavos en su interior. Poncio Pilato había escrito el motivo de la condena de Jesús en la tabla de madera. Sócrates Scholasticos también nos dice que Helena encontró 3 cruces de madera. Jesús había muerto en uno de ellos. Se dice que ella y Macarios llevaron las cruces a una enferma terminal. Tocó 2 de ellas y no pasó nada. Cuando sus manos se deslizaron por la tercera cruz, la mujer literalmente floreció. Eso suena muy bien, pero incluso en el Imperio Romano había críticos que estaban convencidos de que se trataba más bien de la poesía poco veraz de los historiadores romanos. Scholásticos y otros escribas de su época eran conocidos por presentar siempre a sus señores y señoras de la mejor manera. Al fin y al cabo, se les pagó por lo que escribieron. Así que hoy también hay que dudar de que Helena haya encontrado realmente clavos y una tabla de madera. Todo esto podría haber sido pura propaganda para apoyar la pretensión de poder de Constantino como líder de una nueva cristiandad. Al parecer, Constantino hizo que los clavos se convirtieran en un bocado para su caballo y llevó partes de la cruz de madera como amuleto. Pero volvamos a la iglesia del Santo Sepulcro. Helena hizo que la tumba fuera declarada oficialmente como la tumba de Jesús y construyó una primera iglesia sobre ella. A lo largo de los siglos, el edificio fue destruido varias veces. En la Edad Media, los monjes cubrieron la tumba con una gruesa losa de mármol para protegerla de los daños causados por peregrinos demasiado celosos. La tumba fue abierta. Así que, con la situación histórica una vez más muy confusa,
Tanto los clérigos como los eruditos estaban más que ansiosos por ver qué encontrarían al abrir la tumba de Jesús. Gracias a los métodos de examen actuales, sería fácil examinar rastros o, en el mejor de los casos, material orgánico como los huesos. Cuando los investigadores levantaron la losa de mármol de 90 centímetros por 150 centímetros con una grúa, incluso los científicos más devotos de los hechos de la fe contuvieron la respiración. Uno de los investigadores llegó a admitir en una entrevista que le temblaron literalmente las piernas. Al principio, el primer hallazgo no fue tan espectacular. Bajo la losa de mármol aparecieron formaciones rocosas y el material de relleno. Algunas de las muestras examinadas demostraron que se trataba de un mortero que había sido tocado por poco más de 300 años del nacimiento de Cristo. Los vestigios eran testigos contemporáneos de la obra que la madre de Constantino, Helena, había ordenado aquí. Con cautela, los científicos se adentraron en las profundidades y pronto se encontrarían con algo que no esperaban ni por asomo. Una segunda losa de piedra. Tras retirar el mortero viejo y la roca suelta, los investigadores se encontraron de repente con algo enorme, duro e impenetrable. Para asombro de todos, obviamente había una segunda losa de tumba debajo, solo que este no era del más fino mármol, sino de un granito bastante ordinario y claramente más antiguo. Pronto los hombres reconocieron una señal que podría proporcionar valiosas pistas sobre la autenticidad de la tumba. Una cruz había sido tallada en la losa de granito, hermosa y filigrana. El amor y la devoción con la que el hombre lo hizo en su día siguen siendo claramente evidentes más de 2000 años después. Los científicos contuvieron la respiración. Investigaciones posteriores revelaron que esta cruz no podía proceder de la época inmediatamente posterior a la muerte de Jesús. Los investigadores lo fecharon entre el 1200 y 1300 después de Cristo. Por lo tanto, podría haber sido dejada aquí por un cruzado. ¿Qué más encontraron los investigadores? En cualquier caso, los trabajos posteriores podrían confirmar que la cámara funeraria es una antigua tumba de la época de Jesús. La búsqueda de otras pistas de reliquias, legados o rastros como la sangre han sido hasta ahora en vano. Ahora, probablemente se pregunte si la autenticidad de la tumba está confirmada o no. La Iglesia aplaudió el sí. Incluso algunos científicos se dejaron llevar e interpretaron los resultados de la investigación como una confirmación. No obstante, hay que ser prudentes en este sentido. En los años 70 ya había otro estudio. En esta época, el clérigo y arqueólogo italiano Virgilio Cano Corvo se ocupó de la iglesia del Santo Sepulcro y también realizó amplias investigaciones en los alrededores. A Corvo le llamó especialmente la atención que la Biblia diga que Jesús fue crucificado y enterrado fuera de la ciudad. Sin embargo, la iglesia del Santo Sepulcro se encuentra dentro de las murallas de la ciudad. Durante sus investigaciones, Corvo encontró otras numerosas tumbas y pruebas de que había habido un cementerio judío en el lugar antes de la construcción del templo de Venus y del culto a Jesús. En la roca alrededor de la iglesia se habían abierto otras numerosas cámaras funerarias. El culto en torno a la tumba de Jesús podría haberse desarrollado erróneamente en este lugar incluso unas semanas o años después de la muerte del Mesías. Tal vez los judíos emprendedores de la época también hicieron la tumba de Jesús en algún lugar de la tumba, y la gente estaba muy contenta de seguir esta representación. Las reliquias que Helena dice haber encontrado también podrían haber sido pura propaganda estatal, o bien podrían provenir de los primeros peregrinos y adoradores, y Helena los confundió con los reales por error. Es un hecho que también se han realizado varias búsquedas de tumbas e indicios de crucifixiones fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén, hasta ahora sin éxito. De hecho, en la historiografía romana solo hay 2 crucifixiones documentadas. Un testimonio se encontró directamente en Jerusalén. La otra descripción se remonta a un escrito romano encontrado en Italia en 2018. Pero ninguno de los dos, por desgracia, proporciona pistas claras sobre dónde tuvieron lugar las crucifixiones y en qué lugares se enterraron los cuerpos. ¿A dónde vamos a partir de aquí? Para el cristianismo, la tumba de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén seguirá siendo el lugar oficial de enterramiento del Mesías. Eso está claro. Sin embargo, los que proceden científicamente y sin patetismo deben subrayar que todavía no hay pruebas de la autenticidad de la tumba. A no ser que aparezca otra tumba en algún momento o se encuentren más escritos o reliquias, esto seguiría siendo así. Básicamente, también está bien venerar a Jesús en este lugar.
Según la fe cristiana, su cuerpo real ya no se puede encontrar en la tierra de todos modos, y hasta el día de hoy conocemos la costumbre de que los familiares de las personas desaparecidas las veneren en ciertos lugares, donde pueden sentir una conexión con esta persona. Los críticos vehementes de la historia de Cristo o los defensores de teorías completamente diferentes ven las cosas de manera diferente, por supuesto. ¿Sabías que Jesús es también un profeta muy conocido y venerado en el Islam? En el Corán, el predicador de Nazaret se llama Isa ibn Maryam, que significa hijo de María. María también es una santa muy importante en el Islam. Entre nuestros hermanos musulmanes, Jesús también fue crucificado, pero no murió en la cruz. Según el Islam, el rebelde profeta Jesús solo fue advertido por los romanos. De hecho, también hay pruebas en la historiografía romana de que las crucifixiones no estaban destinadas a matar a los condenados. Más bien, los agitadores, los mentirosos o los engañadores eran atados a la cruz y se les dejaba guisar al sol durante varias horas antes de ser retirados y soltados. Estas medidas pretendían tener un efecto disuasorio similar al de la picota en la Edad Media. Por cierto, tampoco hay pruebas de que los romanos clavaran a la gente en las cruces. Muchas fuentes afirman que se trata de una invención de la Iglesia. Además, hay indicios de que Jesús viajó a la India tras su crucifixión, a la que sobrevivió como un ser humano normal, para vivir y trabajar allí como profeta. Así que, el misterio de Jesús continúa. Aunque la apertura de la tumba en 2016 fue una sensación científica, no pudo responder a todas las preguntas sobre la autenticidad y la verdadera obra y muerte del Mesías del cristianismo. Ahora te toca a ti. Como siempre, nos interesa tu opinión. ¿Crees que Jesús existió realmente y que los relatos de la Biblia son reales? ¿O que hubo mucha poesía y exageración y que Jesús era un hombre normal? Haznoslo saber y comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Hasta la próxima.